Irán ha dicho, como muy bien usted lo explica, es que su objetivo era civil, era pacífico, la generación de energía. Sin embargo, informes oficiales del mismo organismo internacional de energía atómica advirtieron que Irán tenía ese uranio, como usted mismo lo explica, al 60%, muy por encima de, según lo que ellos han explicado, el 3,67 de pureza que establece un acuerdo 2015, que son 6 potencias mundiales y que efectivamente quieren el uranio para esos fines civiles. El gobierno de Israel además acusó a Irán de haber enriquecido uranio a niveles cercanos al 90% necesarios para una bomba nuclear. Aquí la gran pregunta es entonces, ¿por qué el resto del mundo no se está dando cuenta? Le doy la bienvenida también al profesor Joe Ger, ex oficial de las Fuerzas de Defensa israelí, además es experto en seguridad e inteligencia y bueno, él trabaja en Tecnon Cyber, que es una empresa muy importante, es el CEO de esta empresa con más de 25 años de experiencia asesorando multinacionales y gobiernos en temas relacionados con seguridad. Joe, frente a esta pregunta, frente a la pregunta de si Irán ya tenía el uranio al 90%, ¿qué pasó con el organismo de energía atómica? ¿Por qué esto no sacudió a las potencias internacionales antes de que ustedes comenzaran a atacar Irán? Hola, Claudia. Bueno, son muy buenas preguntas, todas las que han hecho acá y los que decía el profesor antes también. Esto es un tema también que tiene que ver con la característica de este régimen de Irán, décadas de negociaciones y prácticamente la palabra clave son engaños, ¿verdad? Ellos te dicen, mira, queremos un programa nuclear pacífico, inclusive los invitamos a sitios A, B, C y D para que puedan investigar y ver que estamos portándonos bien, pero lo que no te dicen es que tienen muchos otros sitios donde están procesando y enriqueciendo este uranio de esa manera. Entonces, la palabra clave ahí es esa, engaños, ¿verdad? Más engaños del régimen de Irán y muchos de esos engaños fueron, digamos, expuestos a la luz pública durante todas estas décadas por diferentes países, organismos, etcétera. Y bueno, y en esta ocasión pues se llegó a un punto en el que, digamos, Israel no podía quedarse con los brazos cruzados y esperar a ver si las amenazas que lleva cantándole Irán abiertamente 40 años de que la quiere destruir, pues se van a lograr con un Irán nuclear. Entonces, bueno, ahí vimos que básicamente, como se ha dicho mucho, no se le podía dejar al régimen más peligroso del mundo tener el arma más peligrosa del mundo y por eso fue que se dio ese ataque preventivo a Israel. También en un momento donde después de un año y medio, digamos, las condiciones operacionales también eran muy favorables, porque recuerdo que en este año y medio todos esos proxies de Irán, como ya todos los conocen bien, Hezbollah, Hamas, Yihad Islámica, etcétera, etcétera, tenían la posibilidad de, digamos, hacer mucho daño en caso de un ataque de Israel en territorio iraní. Ya con Hezbollah a un 30% debilitado, con un golpe mortal que le dio Israel en este año y medio pasado, por haber, digamos, entrado a lo que fue la masacre de Hamas del 2023 de octubre 7, Hezbollah desde el día siguiente empezó también a lanzar misiles y entonces pues Israel hizo toda una serie de operaciones y Hezbollah quedó básicamente parapléjico. Hamas también muy debilitado y entonces eso también le da un entorno operacional donde Israel también podía salir a casi 2.000 kilómetros, 1.200, 1.400 kilómetros de distancia a hacer operaciones sin preocuparse de que los agentes de Irán le ayudaran por el otro lado. Entonces yo creo que eso es una forma de ver también lo que ha estado pasando. Pues Joe, la inquietud crece también en las últimas horas tras conocerse la información del traslado que el régimen iraní habría hecho en secreto de 408.6 kilos de uranio enriquecido. Imágenes satelitadas publicadas por el contratista de defensa estadounidense Maxar Technologies mostraron lo que serían 16 camiones, todos ellos de carga, alineados en la instalación nuclear iraní de Fordow, pocos días antes de que Estados Unidos ejecutara estos ataques aéreos a gran escala. Algunos expertos en asuntos nucleares dan por probable la hipótesis de que los más de 400 kilos de uranio enriquecido estén almacenados en este momento en túneles cercanos al centro de conversión de uranio de Isfahán. Continuamos en este programa de la noche. Joe Ger está con nosotros, exoficial de las Fuerzas de Defensa de Israel. Hablábamos en el anterior bloque
sobre este punto en particular, estas reservas que habrían sido llevadas a lugares secretos antes de los ataques. Estamos hablando entre el 21 y el 22 de junio, una información extraoficial. Joe, ¿usted cómo analiza este hecho y qué habría motivado específicamente esta extracción secreta de este uranio? ¿Cuánto se podrían demorar enriqueciendo este uranio para llevarlo al 90%, teniendo en cuenta que pues esa es la principal amenaza que no solamente tiene Israel, sino también el resto del mundo, si Irán lograra enriquecer ese uranio? Claro que sí. Mira, para contestar brevemente algo que dijo el panelista pasado, hablando sobre la intención, qué intención tiene Irán con este programa, si era para fines pasivos y si es que la iba a usar esa bomba o no, pues creo que hay una cantidad enorme de evidencia de los mismos personajes del régimen iraní en los últimos 20 años, por lo menos, diciendo que van a usar eso contra Israel, diciendo que sacando amenazas de borrar a Israel de la faz del mapa. Así que, vuelvo te digo, cuando tu enemigo te está diciendo que te quiere borrar del mapa, hay que pararle bolas y, por supuesto, no permitirle que obtenga armamento nuclear. En cuanto al tema de los camiones que salieron de Fordow y de dónde está el uranio en este momento, varias cosas. Primero, el primer ministro de Israel sacó un comunicado hace no muchas horas donde le hicieron esa pregunta y él básicamente dio a entender que ellos saben dónde está ese material. Por un lado, así que te recuerdo que Israel en esta guerra preventiva ha demostrado una capacidad de inteligencia increíble. Muchos de esos, digamos, misiles y lanzadores de misiles que fueron lanzados tenían, digamos, beacons que les llevaba la bomba encima de los ataques, y eso fue puesto ahí. Hay una red muy grande de inteligencia ya. Entonces, hay cosas que no vamos a saber por ahora, que no vamos a saber de pronto más adelante, pero yo quiero pensar que digamos, Estados Unidos e Israel saben qué pasó con eso. Ahora, les digo lo siguiente. Se habla de más o menos 450 kilos, etcétera, etcétera. Solo para poner esto en referencia, Hiroshima fueron 54 kilogramos de uranio, ¿okay? Y Chernobyl fueron 190 toneladas de uranio, pero en Chernobyl la diferencia es que no explotó. Fue un accidente, fue un leak, no estaba procesado al nivel que tenía que ser procesado y por eso hubo un desastre como el que hubo. No sé, no he escuchado ningún reporte sobre el tema, pero no sería muy descabellado pensar que alguien le sugirió a los iraníes sacar esa cantidad de uranio de allá, precisamente para no convertir a esa zona del mundo en un Chernobyl 2. Eso por un lado, un pensamiento. Por otro lado, ¿qué tanto se aplazó el sistema, el programa nuclear militar de Irán o no? Vuelvo y creo que yo entré tarde a este programa, pero estaba escuchando que estaban hablando de las partes de un programa militar nuclear. Y básicamente hay 4 o 5 que son claves, ¿no? La investigación y desarrollo, producción de materiales, enriquecimiento de uranio, etcétera, etcétera. El ensamblaje del arma, eso necesitas una serie de detonadores muy especiales, explosivos muy precisos. La ojiva es algo también clave que puede cargar eso al misil. Y después el sistema de lanzamiento, misiles balísticos, aviones, submarinos, etcétera. Entonces, en este caso, si vamos uno por uno, investigación y desarrollo, Israel, digamos, a las pocas horas de lanzar esta operación, dio de baja, digamos, a los investigadores nucleares más adelantados y científicos que tenía Irán en este momento. Así que por ese lado lo retrasó un buen tiempo. Producción de materiales. Aquí también hay un reporte que dice que sí, por supuesto, Irán estaba enriqueciendo uranio, entre otras, ya que esto es un programa en español. Dicen que parte de ese uranio llegó inclusive de Venezuela en esos vuelos que había entre Teherán y Caracas por años desde la época de Chávez. Eso es para otro tema. Entonces sí, están con uranio, pero también se dice que había, digamos, en un sitio cerca a Arak, trataron o tuvieron algún indicio de producción de este material fisible con plutonio, que eso es otro tema. Ahora, entonces, puede que tengan ese uranio, como decía el panelista pasado, la gran mayoría de ese uranio estaba enriquecido a un nivel mucho más bajo, pero entonces ya no tienes el know-how, ya no tienes estos científicos que saben cómo se hace todo ese tema. Y por otro lado, algo muy importante es que el sistema de lanzamiento, en este caso misiles balísticos, era el segundo objetivo de esta operación militar israelí, era básicamente pegarles fuerte a ese
a las fábricas de misiles que otra vez con reportes decían que tenían un programa para tener más o menos 20.000 misiles balísticos en tema de 3 años. Eso fue completamente aplastado. Y bueno, entonces sí, tanto Netanyahu como Trump dijeron que el programa nuclear militar iraní quedó completamente aplastado. El tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que esto quedó muy, muy dañado. ¿Okay? Si es que de pronto tienen un poco de ese uranio en algún lado y algún laboratorio con un científico que creó que pueda en un garaje hacer, digamos, conectarle el detonador, eso sí, tocaría verlo. Les recuerdo que hay muchos recursos de inteligencia occidental, tanto americanos como Israel, en la zona de Irán. Me imagino que van a estar con los ojos abiertos. Y bueno, y otra cosa que no hemos hablado acá es que el régimen en este momento está muy, muy debilitado y digamos hay una posibilidad, yo no creo que en días ni semanas, pero hay una posibilidad no descabellada de que ese régimen poco a poco vaya cayendo, pues lo cual sería mucho más bueno para el mundo y para la misma gente de Irán. Sí. Tienes razón en ese tema, que es muy importante, con ese concluiremos, pero quiero hacerte una contrapregunta antes, aprovechando que eres experto en seguridad. ¿Por qué no se atacaron a todas esas otras bases o posibles centrales de enriquecimiento de uranio? ¿Por qué solo se concentraron en estas 3 y estas 5 que acabamos de ver en el mapa? ¿Por qué a esas no acudieron? Israel de pronto en su inteligencia no ve que sean capaces de seguir enriqueciendo y habría la posibilidad de que se hubieran robado una centrifugadora o le hubieran alcanzado a sacar, mejor dicho, no robar sino trasladarla a otro lado. ¿Tú crees que eso pudo haber pasado? Claudia, todo es posible. Yo también pues, le recuerdo a tu audiencia que aquí estamos hablando de un David versus un Goliat, el pequeñito Israel con 9 millones de habitantes y un territorio que es, digamos, Irán es 80 veces más grande. Pues tuvo que hacer esta operación con recursos limitados, con todo y que la gente piensa que Israel es una potencia enorme y miles de soldados. Es un país muy pequeño, con mal que bien, una fuerza aérea y un ejército en términos, digamos, relativos, pequeño. Entonces, están muy limitados en lo que podían hacer. Y te recuerdo que esa operación también se lleva a cabo entre 1.200 y 1.600 kilómetros de Israel. Eso tiene muchas implicaciones. Entonces, pues me imagino que hubo una priorización y se le pegó primero a lo que era lo más importante para nuevamente llevar a cabo ese objetivo de Israel, que era remover esta amenaza existencial de un holocausto nuclear ante su población. Y las 12, digamos, objetivos que se forjaron al principio de desbaratar o atrasar significativamente el plan nuclear militar y de pegarle muy fuertemente al tema de los misiles balísticos, digamos, fueron conseguidos esas 2 misiones por ahora. Vamos a una pausa comercial y los invitamos a que continúen participando con nosotros de este pertinente e interesante análisis en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla en @lanoche NTN24, @segurizati NTN24 y en mi cuenta personal @Jefferson NTN24. Ya volvemos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Pues este martes la Agencia para la Energía Atómica iraní anunció que reanudará su programa nuclear tras los ataques contra 3 de sus principales instalaciones nucleares. El programa nuclear de Irán se reanudará sin interrupción y estamos listos para reiniciar el enriquecimiento. Nuestro programa no se detendrá. Le quiero preguntar específicamente sobre esto. ¿Qué fortalezas entonces le queda ahora a ese programa nuclear iraní de enriquecimiento de uranio, teniendo en cuenta que para Israel es una amenaza, pero también para Occidente sería completamente devastador que un país como Irán lograra acceder a arsenal atómico? Sí, te van a seguir diciendo eso y te van a seguir haciendo pirotécnicas, así como ese ataque a bases vacías americanas, avisándole primero a los Estados Unidos que los iban a atacar. Ellos tienen que, de cierta manera, lo que queda del régimen tiene que hacer músculo y mostrarse fuerte, salvar cara, como se llama, y no por decir, vean, nos pegaron durísimo, estamos destruidos. Eso es típico de ese régimen. Y bueno, el tiempo lo dirá. Yo creo que nuevamente
un mundo sin un Irán nuclear, quien es el sponsor, digamos, más grande de terrorismo en el mundo hoy en día, pues es un mundo más seguro, definitivamente. Y nuevamente aquí hay una oportunidad histórica para el pueblo de Irán, librarse de ese tirano yihadista que los lleva reprimiendo más de 40 años. Te recuerdo que antes del 79 Irán era un sitio occidental donde había, digamos, libertades para todos y bueno, ojalá que puedan volver a eso pronto, pero necesita de liderazgo tanto externo como interno y de ayuda internacional.